Bien chicos, hoy vamos a ver qué son las interrogativas indirectas, también llamadas en inglés embedded questions. Una interrogativa indirecta es una pregunta que está incluida en otra oración introductoria. Esta oración introductoria, es decir, una introducción, puede ser una afirmación, una negación y una pregunta. Vamos a ver primero las afirmaciones. Como afirmación, las más comunes son I wonder, me pregunto, I want to know, quiero saber, please tell me, por favor dime o dígame, I'd like to know, me gustaría saber. Por ejemplo, con la primera, I wonder what her name is, me pregunto cuál es su nombre. Fijaos que lo que hemos hecho cuando ponemos una interrogativa indirecta, una embedded question, lo que hacemos es poner el pronombre interrogativo si lo hay, y después ponemos sujeto y verbo, en ese orden, como si fuera una afirmativa. Aunque es una pregunta indirecta, ¿cuál es su nombre?, lo ponemos como si fuera una afirmativa, porque ya no es una pregunta directa. La pregunta directa de esta pregunta es What is her name? Eso es alguien que hace una pregunta directa. What is her name? ¿Cuál es su nombre? Pero al poner la introducción, I wonder, me pregunto, ya no estamos preguntando, sino que estamos metiendo una interrogativa de manera indirecta. I wonder what her name is. Her name is. Primero her name y después is. ¿Lo veis? Her name is. Is her name? Her name is. Vamos a ver otro ejemplo con la siguiente introducción. I want to know what time the bus arrives. Y de nuevo tenemos otro pronombre interrogativo que en este caso es completo qué hora, a qué hora, what time, a qué hora, the bus arrives. Y de nuevo tenemos sujeto y verbo. La pregunta directa, sin la introducción, sin poner la introducción, sería What time does the bus arrive? What time does the bus arrive? Aquí tenemos una pregunta directa, directa, sin introducción. Por tanto, lleva su interrogación y lleva una estructura interrogativa del present simple. Hay que recordar cómo se hacen las preguntas en el present simple, que eran do o does, después el sujeto y después el verbo, ¿verdad? Y quitamos la S incluso. Lo que hacemos es convertir esta pregunta en afirmación. What time the bus, sujeto, arrives. Y como es tercera persona, the bus es tercera persona, añadimos una S. Eso es algo implícito en el present simple. Bien, con esta introducción, please tell me, por favor dime, por favor dígame, how long the flight lasted. Lasted. Y tenemos de nuevo el pronombre interrogativo, que en este caso es how long, cuánto tiempo, y luego el sujeto de nuevo, the flight, y el verbo lasted, en este caso en pasado. Esto vendría de una pregunta directa, que sería la siguiente. How long did the flight last? ¿Cuánto duró el vuelo? Es una pregunta directa. ¿Cuánto duró o cuánto tardó el vuelo? Al poner la introducción, please tell me, por favor dígame, ya lo que hacemos es no poner esta estructura interrogativa,
Did más sujeto más verbo, sino que lo que hacemos es poner sujeto y verbo directamente en su tiempo correspondiente, que en este caso es pasado, past simple. How long the flight lasted? ¿Cuánto tiempo el vuelo duró? En la última introducción, pues vamos a poner otro ejemplo. I'd like to know where you work. Interrogativo y luego sujeto y verbo, como si fuera una afirmativa. Esto viene de la pregunta directa Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Me gustaría saber dónde trabajas. Aquí tenemos la estructura interrogativa, en la interrogativa directa, en la pregunta directa. Tenemos la estructura interrogativa de do más sujeto más verbo del present simple. Y aquí lo que tenemos es una afirmación, you work. Where, el interrogativo primero, y después sujeto, verbo, you work. Bien, ya hemos visto las introducciones que son afirmaciones. Ahora vamos a ver introducciones que pueden ser negaciones. Bien, las introducciones como negaciones más comunes son probablemente estas. I'm not sure o I don't know. I'm not sure, no estoy seguro, o I don't know, no lo sé o no sé. De nuevo, podríamos decir I'm not sure what her name is. No estoy seguro de cuál es su nombre. Esto vendría de, otra vez, la pregunta directa, what is her name? Y de nuevo hemos puesto primero her name y después is, en orden inverso aquí. Con esta segunda introducción podríamos decir, por ejemplo, I don't know where he went. No sé a dónde fue él. ¿A dónde fue él? Y esto vendría de la pregunta directa, where did he go? Where did he go? En la interrogativa, en el past simple, en el pasado, tenemos did, sujeto, verbo. En la afirmativa tenemos sujeto, verbo, en pasado. Y eso es lo que hacemos en una interrogativa indirecta o en una embedded question. Hemos visto las introducciones que son afirmaciones, que son negaciones, y ahora vamos a ver las que son preguntas. Bien, y en las introducciones como preguntas podríamos usar could you tell me, podrías decirme, o podría usted decirme, do you know, ¿sabes? O ¿sabe usted? Por ejemplo, podríamos decir could you tell me what time the meeting is? ¿Podría usted decirme a qué hora es la reunión? Aquí sí ponemos interrogación, question mark, porque esto es una pregunta. La question mark es de esta pregunta, could you tell me? ¿Vale? Lo que pasa es que abarca toda la oración, o sea, las dos oraciones, pero en realidad la question mark se corresponde con esta pregunta, could you tell me? Podría decirme, ¿de acuerdo? Y lo que viene después del interrogativo, what time the meeting is, vendría de la pregunta directa, what time is the meeting? What time is the meeting? Y con una introducción ya cambiamos el orden. Could you tell me what time the meeting is? Con la siguiente pregunta introductoria, do you know, podríamos poner por ejemplo, do you know why they are fighting? ¿Sabe usted o sabes tú por qué ellos están peleándose o luchando? Esto vendría de la pregunta why are they fighting? De nuevo,
en la indirecta ponemos interrogación, pero la interrogación se corresponde con esta pregunta, do you know? Lo demás es una interrogación, pero indirecta, por eso es primero el sujeto y después el verbo. En este caso es present continuous. Bien, vamos a ver de nuevo cómo son las preguntas directas y cómo son las indirectas o embedded questions. ¿De acuerdo? Por ejemplo, where is he? Where is he? ¿Dónde está él? Y con una pregunta indirecta que necesita una introducción, podríamos decir, por ejemplo, can you tell me where he is? Can you tell me where he is? ¿Me puede usted decir dónde está? Aquí tenemos otra pregunta directa. Does he live in London? ¿Vive él en Londres? Y como pregunta indirecta podríamos decir, por ejemplo, do you know if he lives in London? Acordaos que ponemos pregunta, no por esta parte de la oración, sino por esta parte, can you tell me? Y aquí lo mismo, ponemos pregunta por do you know? ¿Okay? Bien, hemos dicho que tenemos introducción y después la interrogativa indirecta. Pero, ¿qué va después de esa introducción? ¿Qué puede ir? Pues después de esa introducción, por ejemplo, do you know? ¿Qué va aquí? ¿Qué va inmediatamente después de la introducción? Pues puede ir un pronombre interrogativo, como puede ser what, where, when, why, who, etc. O también puede ir un if, iría en minúscula, if. ¿Sabe usted si...? Aquí sería, ¿sabe usted qué, o dónde, o cuándo, o por qué, o quién, etcétera? Y aquí sería, ¿sabe usted si...? Y también podríamos poner algo parecido a if, que es whether. Whether es si una cosa o la otra, cuando elegimos entre una cosa y otra. Ahora veremos ejemplos para que lo veáis más claro. Bien, pues vamos a ver con un pronombre interrogativo. Do you know what time? What es el pronombre interrogativo, pero también incluimos time. What time porque van juntos, no se pueden separar, en este caso, en esta oración. What time it is? Do you know what time it is? ¿Sabe usted qué hora es? ¿O sabes tú qué hora es? Bien, ahora vamos a ver con if. Do you know if he works here? ¿Sabe usted o sabes tú si él trabaja aquí? Esta es una pregunta en la que no estamos preguntando qué, ni cómo, ni dónde, ni cuándo, sino que estamos haciendo una pregunta cuya respuesta es sí o no. Esa es una yes-no question. Cuando tenemos una yes-no question, ponemos if. ¿Sabe usted si trabaja aquí? ¿Sí o no? ¿Trabaja aquí o no trabaja? Y fijaos en esta, en la que tenemos la alternativa de sí o no. Can you tell me whether he is a doctor or not? ¿Puede decirme usted, o puedes tú decirme, si él es médico o no? ¿Él es un doctor o no lo es? También podemos poner aquí if he is a doctor or not. Cuando tenemos or, una cosa o la otra, normalmente es más correcto, es más habitual, no más correcto, pero sí más habitual, poner whether he is a doctor or not. Si
si él es médico o no lo es. Y vamos a ver algunos ejemplos más, mezclándolo ya todo un poco. Do you know where the church is? ¿Sabe usted o sabes tú dónde está la iglesia? Ponemos interrogación porque la pregunta es do you know? I wonder what time she left. Me pregunto a qué hora ella se marchó. ¿A qué hora se marchó ella? No ponemos pregunta porque I wonder no es una pregunta. Could you tell me whether he came or not? ¿Podría usted decirme si él vino o no? Ponemos interrogación porque could you tell me es una interrogación. Do you know where he is? ¿Sabes dónde está él? ¿O sabe usted dónde está él? Ponemos interrogación porque do you know es una interrogación. I'd like to know if he speaks English. Me gustaría saber si él habla inglés. I wonder why she cried. Me pregunto por qué ella lloró, por qué lloró ella. No ponemos pregunta porque I wonder no es una pregunta. I wonder if there is a pub nearby. Me pregunto si hay un pub cerca de aquí. Tampoco ponemos pregunta porque I wonder no es pregunta. Bien, y con esta duda o pregunta indirecta me despido. I'd like to know if you understood. Bye bye.